Bendiciones, mis amados hermanos y hermanas. Este es el video número 16. Hoy vamos a empezar con la lección número 3 del discipulado nivel 1. Ya terminamos con la lección número 2 que se llamaba Dios, y ahora vamos a empezar con la lección número 3 que se llama la salvación. La salvación, así se llama esta lección número 3 del discipulado nivel 1. Ahora, quiero explicarles que los próximos videos que van a empezar a recibir, de alguna manera o de otra, se van a relacionar con el tema de la salvación. Tendrá que ver con la salvación. Amén. Bueno, quiero que empecemos con el tema de hoy, que se llama ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Bueno, la misma palabra de Dios nos da la respuesta a esta pregunta. La respuesta se encuentra en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4, donde dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado, ponga atención, dice, el pecado es infracción de la ley. El pecado es infracción de la ley. Bueno, aquí en este versículo bíblico dice muy claramente que el pecado es infracción de la ley. Pero es importante saber lo que significa esta palabra infracción para poder entender lo que significa este versículo bíblico. Esta palabra infracción significa quebrantar una ley. Quebrantar una ley. O sea, significa quebrar o desobedecer una ley. En el versículo que acabamos de leer dice que el pecado es infracción de la ley. O sea, el pecado es quebrar o desobedecer la ley. Pero esto nos lleva a hacer otra pregunta. ¿De qué ley está hablando la Biblia? ¿De qué ley está hablando la Biblia? Bueno, la Biblia se está refiriendo a las leyes de Dios, o como también la Biblia las llama, los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios son las leyes de Dios. Cuando alguien quiebra uno de estos mandamientos, ese acto de desobediencia se le llama pecado. Por eso en Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4, que es el versículo bíblico que leímos hace un momento, dice muy claramente: el pecado es infracción de la ley. Ahora, quiero que me pongas mucha atención a lo que te voy a explicar. Para que algo sea considerado pecado, para que tú y yo podamos llamar algo pecado, tiene que existir una ley dada por Dios que diga muy claramente que no nos es permitido hacer tal cosa. Por ejemplo, ¿cómo yo sé que mentir es pecado? Bueno, porque hay una ley dada por Dios en su palabra donde Él dice: no mentirás. ¿Cómo yo sé que robar es pecado? Bueno, porque hay una ley en la palabra de Dios donde dice: no robarás. Entonces, las leyes de Dios nos dicen los actos que Dios considera pecado. El apóstol Pablo explicó esto que yo les acabo de explicar en Romanos capítulo 7, el versículo 7, donde el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Ponga atención, dice: ¿qué diremos pues? ¿La ley
¿Es pecado? En ninguna manera. Pero yo conocí el pecado, sino por la ley. Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Ok. El apóstol Pablo nos explica en este versículo bíblico que él conoció lo que era pecado por la ley. O sea, la ley de Dios le dijo lo que era pecado. El apóstol Pablo da un ejemplo donde él dice, yo jamás hubiera sabido que la codicia es pecado si la ley no me lo hubiera dicho. O sea, el apóstol Pablo descubrió que la codicia es pecado cuando la ley le dijo, no codicies. O sea, la ley le dijo a Pablo lo que era pecado. Entonces, podemos concluir, el pecado es la desobediencia a las leyes o los mandamientos de Dios. Lo vuelvo a repetir. El pecado es la desobediencia a las leyes o a los mandamientos de Dios. Amén. Bueno, vamos a pararle aquí. Espero que hayan sido edificados y los quiero declarar a cada uno de ustedes llenos, ricos y reinando. Hasta la próxima.